Tengo que señalar, y aquí es importante informarle a toda la ciudadanía, es que la Constitución es muy clara sobre los caminos y pasos a seguir, y desde ese punto de vista no debe haber ningún tipo de preocupación, ningún tipo de incertidumbre. Todo lo contrario, debe tenerse la seguridad de que la Constitución va a ser el camino que va a regir las pautas a seguir durante los siguientes días, y así lo han señalado tanto voceros del oficialismo como voceros de la oposición. En este sentido, la Constitución establece una regla general. ¿Cuál es la regla general? Si un presidente electo antes de la toma de posesión, es decir, antes de la juramentación, fallece, incurre en una causa de vacante absoluta, entonces la regla general es que asume la presidencia interinamente mientras se realizan las elecciones correspondientes dentro del mes siguiente el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento. Okay. Esa es la regla general. En este caso, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, okay. Sí. Sin embargo, debo aclarar, debo precisar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia del 9 de enero de 2013, que tiene carácter vinculante, obligatorio, pues desde el punto de vista jurídico debe acatarse, debe seguirse, aunque nosotros hemos expuesto algunas consideraciones, algunas diferencias sobre el contenido y la motivación de la sentencia, pero en todo caso debe respetarse. Esa sentencia expresamente señala que el periodo constitucional actual comenzó efectivamente el día 10 de enero de este año. Y habiendo comenzado ese periodo constitucional el 10 de enero, entonces, ya habiéndose iniciado el periodo, existe otra regla constitucional aplicable que entonces se aplicaría en este caso con preferencia, que es la regla según la cual si la vacante absoluta, si el fallecimiento del presidente ocurre dentro de los primeros 4 años del mandato constitucional, del periodo constitucional, entonces asume interinamente la presidencia, mientras se realizan las elecciones, el vicepresidente ejecutivo, que deja de tener la condición de vicepresidente ejecutivo y pasa a tener la condición de presidente encargado de la República, mientras se realizan las elecciones que, como se sabe, las debe convocar el CNE para el mes siguiente a la fecha en que se declare la vacante absoluta del cargo de presidencia de la República, todo lo cual debe hacerlo formalmente, ya institucional, informalmente, la Asamblea Nacional mediante una plenaria convocada al efecto, donde pues se declare esa vacante absoluta y donde pues se designe y tome juramento este presidente que temporalmente va a llevar las riendas del Ejecutivo Nacional. Es decir, no cabe aquí ningún tipo de especulaciones, pues tenemos una sentencia que habilita la medida en la cual anunciaba el día de ayer el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua. Es el vicepresidente Nicolás Maduro quien asume ahora las riendas del país según la sentencia del 9 de enero. Efectivamente, y debo decir, no solamente según la sentencia del 9 de enero, sino en articulación con una disposición que está establecida en el artículo 233 de la Constitución. Es decir, la sentencia del 9 de enero es un puente entre la situación actual y una disposición constitucional expresamente prevista, y por eso, como tú bien lo has dicho, no cabe ningún tipo de duda, ningún tipo de incertidumbre en esta materia, y yo creo que los venezolanos pueden estar totalmente tranquilos sobre que la Constitución y las instituciones van a actuar conforme a la Constitución. Así lo han anunciado los representantes, los altos representantes del gobierno nacional, así lo han anunciado los representantes de la oposición, y así creo que lo vamos a seguir, a acatar y a esperar todos los venezolanos. Ya solamente entonces faltaría que se cumplan los lapsos establecidos por la Constitución y el Consejo Nacional Electoral, es decir, tendríamos una convocatoria de elecciones entre el 6 de abril y el 10 de abril. Efectivamente, vamos a tener una convocatoria de elecciones, por supuesto, durante estos días pues de duelo, y especialmente durante los días en que va a haber toda la ceremonia de velorio, exequias, todo en memoria del presidente de la República, la visita de mandatarios internacionales, entre otros actos que corresponden a lo que es una ceremonia con motivo de la muerte de un jefe de Estado, actos de Estado. Es posible que esto se dilate unos pocos días,
mientras dura este duelo, pero lo cierto es que ya inmediatamente culmine esto o poco antes de culminar esto, lo antes posible la Asamblea Nacional debe ser convocada, la plenaria de la Asamblea Nacional debe pronunciarse y declarar formalmente mediante un acto expreso que se ha producido esa vacante absoluta, como todos ya sabemos por la muerte del presidente, juramentar, entonces designar y juramentar al presidente encargado, y paralelamente a eso el CNE debe estar convocando las elecciones y fijando la fecha de las elecciones, que tentativamente, vamos a decir, me atrevería a decir que podríamos estar hablando en el lapso más ambicioso el día 7 de abril, pero posiblemente, dependiendo de todo el cronograma electoral, de todos los actos desde el punto de vista técnico que tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral para poder realizar unas elecciones, se dilate algunos días o algunas semanas más, pero lo cierto es que se van a realizar, se deben realizar, y así ya lo han manifestado los diversos representantes de los poderes públicos. Con temor a sonar reiterativo, entonces estos 7 días pudieran considerarse como días de gracia para esperar que luego de estos 7 días se establezcan todo esto o se activen todos estos mecanismos. Sí, no, lo que quiero decir, siendo más específico, es que es posible que estos 7 días den lugar a concentrarse en todos estos actos relacionados con la honra a los restos del presidente de la República y a la memoria del presidente de la República. Y esto podría hacer que la Asamblea Nacional no sesione de inmediato. Sin embargo, la Asamblea Nacional siempre tiene la potestad, y el presidente de la Asamblea Nacional podría en cualquier momento convocar a esa plenaria de la Asamblea Nacional para el día de mañana, pasado mañana, para el fin de semana, pero vamos a decir, un poco de lo que es el protocolo que se sigue en estos casos, y el respeto a la memoria del presidente, y el respeto a la familia del presidente, y a las exequias que se están realizando, todos los actos conmemorativos, es posible que esto se dilate unos días hasta el fin de semana.